Bueno, os doy la bienvenida. Gracias por vuestra asistencia, caras amigas, conocidos, compañeros, familia. Nuestro decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Ferri, está en estos momentos, a punto de inaugurar la... Aquí me puedo quitar esto, ¿verdad? Porque os veo vosotros tan frescos, está a punto de inaugurar el año Fuster y está justo aquí enfrente. Por eso ha habido gente que ha ido preguntando a qué sala tenía que acudir. Como no puede estar en los dos sitios, estoy yo en representación suya como secretaria de facultad, pero sobre todo estoy aquí porque son amigos y claro, estoy encantada. Y sobre todo porque de la historia que vais a oír, pues forma parte uno de mis tíos abuelos de la misma. Entonces, pues todavía es más emotiva y más cercana. Tenemos a Vicente Navarro, que es responsable y director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, que, no sé si habéis visto el libro fuera, pero ha hecho una edición estupenda, muy cuidada. Ha hecho un seguimiento, les ha ayudado. Tiene todo nuestro agradecimiento, pero yo sobre todo le quería dar las gracias por la confianza que ha tenido en Robert Llopis y José Luis Luri, a quien no conocían. Ellos no están en la universidad, no son del mundo académico, son investigadores y muchas gracias, Vicente, por tu confianza. Y los autores, Robert y José Luis, que nos van a contar este trozo de historia que han rescatado del olvido. También mi agradecimiento. Así que, va a presentar un poco, o va a contar un poco Vicente, cómo se desarrolló esta publicación y luego los autores nos van a contar la historia. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por la asistencia a esta presentación de Canteros de Piedras Negras. Presentación que se hace en el marco de la 52ª edición de la Feria del Libro de Alicante. Se está celebrando en la Plaza de Séneca, del 1 al 10, acaba este fin de semana, ha sido 2 fines de semana y esta semana completa. Y nosotros, por cuestiones de agenda y de disponibilidad de salas, nos ofrecían una presentación a las 5 de la tarde, que nos venía bastante mal a casi todos, y hemos optado por traérnoslo a casa, ¿no? a la sede de la universidad, para hacerlo aquí. Debo empezar agradeciendo al director, al anfitrión, en este caso, al director de la sede, a Jorge Olcina, que nos trate, como siempre, de forma exquisita, pero más en este caso porque teníamos asignada otra sala en la sede de Canalejas, una sala que no tenía video streaming y queríamos hacer esta presentación con video streaming para que pudiera verla gente que no puede estar hoy aquí y para que quedara registrada, quedara grabada. Y entonces, pues desde aquí nuestro agradecimiento a Jorge, que no ha podido estar con nosotros porque tiene, año Fuster y en la sede otros 2 eventos, ¿no? Y no puede partirse en todo. El segundo agradecimiento es a José Luis Luri y a Robert Llopis. Dice Nereida que he confiado en ellos. Yo pedí, como debo hacer, una evaluación a un especialista en la universidad, ¿no? Yo no soy ni mucho menos especialista en historia contemporánea. Y esa evaluación fue muy positiva, ese fue el primer paso, y a partir de ahí solicité otros 2 informes, como es preceptivo, 2 informes ajenos a profesores de nuestra universidad, y fueron igualmente positivos. No tenía dudas ya a partir del aval, ¿no? De profesores de total confianza, y las 3 evaluaciones ratificaron lo que ya presumía, ¿no? Entonces, no hay nada que agradecerme porque yo seguí el protocolo y lo hemos editado tal cual. En las presentaciones siempre suelo decir que la misión del editor es intentar poner el libro, no estropear lo que hacen los autores, no poner el libro. Nereida decía, queda muy bonito, nosotros es un poco los autores nos confían un poco a su hijo y nosotros intentamos cuidarlo y vestirlo adecuadamente, ¿no? Y
Aunque suena falsa modestia, creo que en este caso hemos estado cerca de tratarlo bien, ¿no? Creo que está medio conseguido. Puede hacer la comunión y todo el niño, yo creo, con los ropajes que le hemos puesto. El libro nos llegó un poco como como decía, una propuesta externa, y decidimos ponerlo... Pon por favor el vídeo, aunque es muy sencillo, un poco para que veáis la idea que tenía. Ahí. Sí. Bueno, esto es un pequeño vídeo para que veáis. Hace poco tiempo, porque este es el 6º libro de la colección, abrimos una colección que llamamos Historias. Estos son los 6 libros, un poco de nuestra página web. Ahora irán saliendo uno a uno. Y lo que pretendíamos un poco con esta colección es dar cabida a libros que cuentan historias pequeñas, no la guerra civil, que la hemos tratado muchas veces, las guerras mundiales o grandes eventos, ¿no? Entonces es un poco para dar cabida a las pequeñas historias, a los héroes anónimos, a los perdedores. Sabéis que la historia siempre la suelen contar los vencedores a su forma. Pues bueno, esta es una historia de perdedores que hemos podido acceder a ella gracias a los trabajos que han hecho ellos de investigación en archivos, ¿no? Y bueno, al final es una historia pequeña de héroes anónimos que se entrelazan siempre con las grandes historias. Esta historia acaba en el año 36 con el inicio de la guerra civil, como tantas otras, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco los libros de la colección, siempre historias pequeñas. Hay un libro sobre aviadores republicanos, ¿no? Ahora iremos viéndolo, que os comento un poquito, que veáis por qué hemos encasillado aquí Bueno, aquí los veis. El primer libro de la colección es este de abajo, Humos y Sangre, que es un poco sobre una rebelión en las minas de Río Tinto, ¿no? Ahí está un poco muy efectista la cubierta con ese color rojo, ¿no? de la sangre. Luego tenemos un libro sobre la memoria de los pilotos de la Segunda República durante la Guerra Civil, pues efectivamente que han pasado al olvido totalmente, ¿no? Y han sido recuperados un poco con ese efecto de memoria histórica. Los pretextos de la Florida del Inca, una historia relacionada con el descubrimiento de América, ¿no? Y posterior descubrimiento de la Florida. Los últimos años de la vida de Juan Antonio Lorente, un ilustrado español en la Francia del 18. Pequeñas historias de nodrizas que hacían su trabajo en los pueblos del siglo XVIII y XIX. Y el último es Canteros de Piedras Negras que presentamos. Así que sin más, dejo el protagonismo a los protagonistas, que sé que lo harán además de forma alternativa, que lo hagan ellos como quieran, pero sé que lo harán de forma alternativa, porque ya vi su primera presentación en Calpe, irán complementándose uno al otro, ¿no? Como se han complementado en el libro. Así que muy bien, gracias y muchas adelante gracias cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, hay que darle las gracias a Vicente y hay que darle las gracias a Publicaciones, porque la historia local, a veces las personas que nos dedicamos a la historia local, y esta es una historia que trasciende un poco el ámbito de Calp o Benissa, pues a veces a los investigadores, más allá de los institutos de tipo comarcal, pues nos cuesta publicar. Los ayuntamientos a veces hacen publicaciones que son muy asequibles, muy de tipo muy divulgativo, ¿no? Y los investigadores que trabajamos archivos y que intentamos ir hasta el fondo de las cuestiones, pues a veces el tener el aval pues, de la Universidad de Alicante y un trabajo tan profesional como tiene que ser, ¿no? El trabajo, todo lo que ha sido la creación del libro ha sido muy meticuloso, hemos mirado todo y desde el aspecto formal al aspecto de fondo, el libro pues es un libro inmaculado. Y quiero darle también las gracias a Nereida Congós, nuestra presentadora y amiga, que hemos conocido, que es hija y nieta de canteros, ¿no? Una familia muy importante de origen de la Nucía, de canteros. Y bueno, rescatamos los nombres de José Congós, que estará presente en este libro, y de su hermano Ramón, también de Miguel, que creo que era el mayor, y que es el padre de Armonía, que es Vicente, que es el padre de Armonía y que es una persona que nos estará viendo desde Caldes, creo que está en Caldes, y le mandamos desde aquí un abrazo, ¿no? Es una familia que ha sido muy importante su trabajo de cara a favorecer y a documentar lo que hemos podido encontrar. Y no es fácil, porque no es un trabajo que a veces, como nos encontramos en ocasiones, encontramos un fondo escrito o encontramos una bibliografía muy buena, y entonces eso te abre un camino importante para poder trabajar. En este caso,
estas pequeñas canteras de las que vamos a hablar eran canteras que no existían, se encontraban en una especie como de limbo preestadístico a principio de siglo, y en ocasiones pues ha tenido que ser un poco la aparición de documentos bastante dispersos o incluso lo que ha sido los testimonios orales. Aquí tenemos a dos hijas del dueño de una de la cantera de la Mola, que han venido, que viven en Alicante, y que agradecemos mucho que estén aquí. Y bueno, toda la información que hemos recibido de ellos es una información de primera mano. Eso no se encuentra en un archivo, es imposible, ¿no? Hacia 1917 se estaba haciendo el catastro, el avance catastral de Benissa, y entonces pues los ingenieros que pasaron por un monte, encontraron pues unas piedras negras. Y se dieron cuenta de que este material era un material que tenía un valor industrial, que se podía explotar, y ya había existido unos 5 o 6 años antes otros afloramientos de una piedra que es de carácter ígneo volcánico, que es la ofita, que es un material que tiene una dureza y una durabilidad muy grande. Entonces, ante este hallazgo, que como digo tenía ya unas resonancias anteriores en la Marina Baja, pues se empezó de una manera preestadística, porque en aquel momento de la historia, digamos que la fabricación de adoquines y de material de este carácter no estaba sometido a una fiscalidad, porque no tenía un interés especial económico, digamos que estaba empezando. Pues nos encontramos en una sombra documental muy grande. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en 1912 aparece en prensa una riña entre dos trabajadores y se dice textualmente que esa riña se produce en la cantera que se encuentra al lado de lo que sería el chalet de Sagibarba, en primera línea de Altea, en el Cap Negret. Y esa cantera es la que nutre de adoquines algunas poblaciones del lugar. Es decir, que ahí existe ya una pequeña industria no fiscalizada, quizá pagaría el explotador pagaría un pequeño canon de superficie, pero no estaba sujeto a una fiscalidad, no había un control más allá de algún tipo de policía minera. En 1912, en ese mismo año, también encontramos otra inserción de prensa que nos informa que el alcalde de Alicante, Federico Soto, junto a 2 concejales, se ha desplazado a la Nucía para ver qué tipo de material le están ofreciendo desde allí, porque le mandaron unas muestras al ayuntamiento, y este material era un material que podía ser utilizado para el adoquinado de las calles de Alicante. Fue el caso, ¿eh? Fue el caso. En 1912 hay unos proyectos muy importantes dentro de la ciudad, calles adyacentes de aquí empiezan a adoquinarse con este material, que además encuentra la facilidad de transporte muy pronto en la construcción de todo lo que sería el tren de la costa, en 1915. De esta forma, pues empieza ya a entregarse desde toda la zona de la Marina Baixa, desde la Nucía, desde Callosa y, como veremos ahora también, desde otras zonas más al sur, como es, por ejemplo, Orcheta, donde ya en el año 1924 encontramos que Valencia pide nada más y nada menos que una partida de 8 millones de adoquines en una partida de Orcheta. Digamos que estamos encontrándonos en un momento de efervescencia, de demanda, que vendría después tremendamente apoyada por todas las políticas primorriveristas en la dictadura, y el gran proyecto que supuso lo que fue todo el proyecto de casi 7.000 kilómetros en España de adoquinado con adoquín y mosaico, que supuso pues en ese momento el intento que había por parte de la dictadura para intentar modernizar un poco las comunicaciones, adecentarla, darles seguridad. Y bueno, esto conllevó además, junto con toda la creación del patronato de paradores, pues un intento de adecuar a España un poco en ese turismo incipiente. Fue realmente un proceso muy importante. En el libro encontraréis unas referencias realmente muy bonitas. Hay una, por ejemplo, de un usuario de lo que es hoy la autopista o la carretera nacional 332, ¿no?, explicando la sensación que tenía un coche a la hora de poder rodar en el encintado de adoquín, y la sensación que se tenía de velocidad, que muchas veces pues se comían prácticamente a los carros. Entonces encontramos lo que sería una geografía de la ofita, encontramos en la Marina Baixa, encontramos en la Nucía, en Altea, hay
3 importantes canteras, en Callosa, y después ya en la zona sur de Alicante, aparte de, como hemos mencionado, Orcheta, hay algún tipo de afloramiento en Sacs, bastante importante, y algunos pequeños en la zona de Alicante. Pero prácticamente la Comunidad Valenciana ya nos tenemos que ir hasta la Canal de Navarrés, a Quesa, para encontrar otro afloramiento que tuvo también muchísima importancia y que surtió también a Valencia de adoquines, a toda esa zona. Tan importante sería en estos años, ¿no?, en la fase estadística, que es a partir de 1926, donde ya empezamos a tener alguna información de explotaciones y trabajadores, sería pues tan importante que incluso se plantea hacer la salida por mar, y hay empresas que se dedican a llevar pues todo lo que es el adoquín, pues entregarlo desde Cartagena prácticamente hasta Valencia, saliendo por 2 puertos que serían principalmente el puerto de Altea y también el puerto de Villajoyosa. Pues bueno, esto es un poco el enfoque general de cuándo se produce esto, cuáles son las características principales y lo que sería pues un descubrimiento que yo, tanto mi compañero y yo, hemos buscado e intentado encontrar alguna información, y más allá pues un poco de la información urbana, de lo que sería las primeras colocación de adoquines que se hacen en Alicante, que hay mucho, lógicamente en adoquín no se empezó a poner en 1912 en Alicante. Existían unos adoquines anteriores que eran de piedras calizas, de una calidad pues bastante deficiente, y por supuesto todas las zonas de barrios y las zonas de extrarradio se encontraban prácticamente, pues eran caminos de tierra. Amigo. Vale, buenas noches. Bueno, un poco siguiendo lo que ha comentado Luri, sí que me gustaría incidir un poco en los inicios de esta investigación, ¿no? Porque el inicio fue bastante un poco curioso, ¿no? Como todo lo que ha sido este proceso de investigación y publicación del libro. Justo hace un rato le comentaba que, o sea, que estoy muy contento, ¿no?, de haber podido haber publicado el libro, pero por otra parte un poco triste porque he publicado otros libros de investigación de muchos años sobre el tema de combatientes, en guerra civil, brigadas internacionales, pero la historia esta que nos hemos encontrado creo que va a ser difícil de poder repetir, ¿no? Y por lo menos siento un poco, ¿no?, esa mezcla de sensaciones, ¿no?, de alegría, porque también de poder compartir, ¿no?, con la gente estas historias que hemos encontrado, que hemos podido documentar, pero por otra ha sido una investigación muy potente en todos los sentidos. Yo cuando empezamos esta investigación, justo había acabado de publicar, había acabado una investigación que se ha publicado por la Universidad de Valencia, que son les Brigades Internacionals a Benissa i Dénia, brigadistes, y más de 10 años de investigación, y la verdad es que estaba totalmente exhausto, ¿no? Y lo último que quería era meterme en otro archivo, ¿no?, y empezar otra investigación. Pero bueno, casualidades de la vida, ¿no?, que uno nunca espera. Yo estaba en Grecia en ese momento viviendo y necesitaba documentar una mujer que se había casado con un brigadista. La mujer era de Calpe y gracias a un amigo me dijo, mira, puedes hablar con Luri y seguro que te ayuda y te puede indicar quién puede ser esa mujer. Y bueno, desde esa lejanía empezó esta relación que aparte de publicar un libro tenemos una gran amistad hoy en día y somos grandes amigos. Y claro, cuando volví de Grecia él me dijo, mira, quiero investigar sobre el tema de Calpe, la República, Guerra Civil, ¿me puedes ayudar? Y yo le dije, claro, lo que quieras, mira, tengo mi archivo ahí abierto para ti sin problema. Y justo quedamos un día ahí en mi biblioteca ahí en casa y empecé a buscar documentos y tal, y justo había un documento que no sé por qué siempre para mí estaba incompleto, era una lista de la junta directiva del sindicato CNT en Benissa, de cuando se fundó o refundó, como analizamos en el libro. Pero bueno, era un documento de 1934 con solo nombre y primer apellido de todos los componentes de la junta.
y su calle o partida. Y justo había unos miembros, 5 personas, que nunca había podido saber quiénes eran. Yo había investigado sobre la CNT en Benissa, había conseguido entrevistar al presidente de la CNT, o sea, había escrito la historia del sindicato de la CNT en mi pueblo, ¿no? Pero había unas personas que no localizaba. Y justo ese día le digo a Luri, mira, tengo esta gente, no sé quiénes son, pero pone que son de la partida La Mola. Y claro, yo soy de Benissa y yo no conozco dónde está esa partida, La Mola. Y lo he hablado con mucha gente, con el cronista de Benissa, con otros historiadores, y nadie sabe dónde está. Y claro, él solo oyó el nombre y leyó el nombre y apellidos de esas personas, me dijo que los conocía, ¿no? Y ahí empezó todo. Ahí empezó este libro, en ese momento, en ese justo momento, porque arrancó un proceso de sorpresas continuas. Porque yo no sabía que en Benissa había una cantera de adoquines, pero ni lo sabía yo, ni yo había entrevistado a muchas personas desde bien jovencito, hombres y mujeres que habían vivido la guerra, tanto en el frente como en la retaguardia, y nunca nadie me había hablado de una historia de una cantera de adoquines en Benissa. Y claro, no hay memoria histórica de esa cantera en Benissa. La cantera que está aquí, ubicada en este paraje, es como un lindre entre Benissa y Calpe. Está la montaña de Oltá, es una montaña compartida entre ambas poblaciones, y la cantera de La Mola se halla justo a 100 metros del linde con Calpe. Y bueno, por circunstancias históricas, la memoria de esa cantera no ha residido en Benissa, porque todos los habitantes de Benissa, de sus partidas beniseras, acabaron viviendo en el municipio de Calpe. Entonces, eso unido, como después veremos, a diversos sucesos históricos, ha producido que en Benissa no hubiera memoria, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo y claro, para mí, ya te digo, era como canteros, canteras de adoquines, ofitas, piedras volcánicas, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Para mí o sea, yo nunca había escuchado eso. He investigado el movimiento obrero, he investigado sindicalismo y nunca había oído hablar de ese tipo de movimiento asociativo en un sector que para mí era totalmente nada conocido, porque en Benissa, hemos puesto una foto antes, toda la travesía urbana de la carretera nacional estaba adoquinada, pero cuando yo nací ya había alquitrán encima, entonces no hay ningún testimonio en Benissa de que haya alguna calle adoquinada. Y claro, otra circunstancia era que empezamos a documentar, vale, vamos a conocer un poco más a nivel de bibliografía de qué son esas canteras de adoquines en la Comunidad Valenciana. Y claro, no hay bibliografía de canteras de adoquines en la Comunidad Valenciana. Fuera de un campo muy específico como es el tema de la geología, no hay nada. Nos pusimos en contacto con muchos historiadores de valencianos, de Alicante, es un sector que no se conocía nada, ¿no? Y claro, eso supuso un reto personal muy grande, ¿no? Porque empiezas de cero y tampoco no sabes dónde buscar y dices, pero ¿cómo puede ser que una industria de adoquines que puede llevar millones, ¿no?, de piezas a Valencia o a la ciudad de Alicante, por ejemplo, no quede constancia de esa historia, ¿no? Pues no había constancia de esa historia y tampoco había constancia del núcleo sindical tan potente que se creó en esa cantera de montaña entre Benissa y Calpe. La historia de esos hombres que protagonizaron esta historia tampoco era conocida. En Benissa nadie los conocía. En Calpe había como un conocimiento abstracto, ¿no? Sí. Y Luri él reside en Calpe, había como un conocimiento abstracto, ¿no? Que allí pasó algo y que esa gente era muy mala, pero sin saber exactamente por qué, ¿no? Es un poco la memoria de allí, sí. ¿no? Bueno, eran personas, gente de sierra, niños que no habían tenido escolarización, familias que vivían en unas laderas que eran prácticamente de yeso, los niños se dedicaban a ejercer de pastores siendo muy jovencitos, y es una zona que las familias que tenían tierra y que no era muy buena, pues era gente que vivía pues de una manera muy humilde, ¿no? Entonces, pues ahí se generó, pues lógicamente, un caldo de cultivo
que viene un poco por el... No sé si quieres que comente un poco qué es lo que sucede con la cantera, en el sentido de que supone una revolución social. Normalmente, en esta época, un jornal eran unas 4 pesetas al día, pero claro, muchos jornaleros no tenían trabajo. Desde el momento en que tú entras a trabajar en esos años en una cantera, y si eras un buen adoquinaire podías llegar a juntar 25 pesetas al día, pues claro, el tema cambia mucho, ¿no? Entonces los antiguos jornaleros, que eran personas pues que trabajaban cuando trabajaban, que a lo mejor se tenían que ir a otros pueblos a trabajar, por unos jornales muy bajos, se encuentran que con gente joven, gente que tiene resistencia física, pues se puede encontrar con una cantidad de dinero muy importante para la época y ayudar a sus familias. Claro, esto dentro de un contexto de la época de Primo de Rivera, que entra después con la crisis económica dentro de la República, y dentro de un concepto de empresa, porque el campo se mueve por unos criterios económicos que no tienen nada que ver con los criterios empresariales. Entonces, el impacto que encontramos en gente muy joven, gente de alguna manera muy influenciada con el aperturismo que supuso intelectual y vital para estas personas jóvenes, que el entrar en República, pues claro, fue un impacto muy grande, ¿no? Y que era una empresa entonces para estas personas, donde había un patrón, donde habían unas normas, donde había un tira y afloja en cuanto a jornales. Fue un caldo de cultivo que, como dice mi compañero, pues creó un grupo de gente que vivía en las montañas, que eran muy problemáticos y que después, además, en época ya de República y Guerra, pues se convirtieron en gente muy activa, ¿no? Intelectualmente y sindicalmente. Claro, yo la verdad es que una de las cosas que más me sorprendió cuando identifiqué, ¿no?, que de esa junta directiva de 1934, 5 canteros de esa partida formaban parte, ¿no?, de la CNT. Digo, claro, la pregunta era, ¿y cómo han llegado esas personas, ¿no? ¿Cómo ha llegado porque en Benissa llega en 1934 y se funda, pero la gente de la cantera, ¿cómo ha llegado a Benissa a formar parte, ¿no?, de una directiva que incluso el vicepresidente, Vicente Femenía, era un cantero? O sea, a ese nivel, o sea, al nivel que ya que un vicepresidente era uno de los canteros de la Mole. Digo, o sea, ¿cómo se ha llegado ahí, no? Y empezamos un poco a investigar en la partida de Canelles, Barranc Salat, La Mola, y claro, empezaron a surgir unos testimonios que hablaban que allí habían canteros de la Nucía. Claro, y la verdad, ya no solo que dijeran que había canteros de la Nucía, sino que ellos, había memoria oral, que había reuniones sindicalistas en algunas casas de esa partida, como ahora después veremos. Claro, para mí eso ya era un indicativo de decir, uy, aquí está pasando algo, pero también ya entiendo por dónde vienen las cosas, porque, claro, que la CNT de la Nucía es conocida en toda la provincia de Alicante y Comunidad Valenciana porque fue un potente núcleo de la Confederación Nacional del Trabajo, pero desde 1919, o sea, desde inicios de siglo, un pueblo tan pequeño de montaña ya fue un baluarte de la CNT que acabaría siendo conocida la localidad como la Pequeña Rusia. Y ya no solo eso, a nivel de guerra civil, la experiencia colectivizadora es un ejemplo a nivel español e internacional, ¿no?, de lo que supuso colectivizar las tierras y los medios de producción. Entonces digo, bueno, por una parte ya empezaba a encajar alguna pieza, digo, vale, ya sabemos que seguramente ya hay una relación, ¿no?, con la CNT y en esa montaña. Entonces empezamos a investigar. Y tanto los testimonios de Calpe que encontramos orales y escritos como en la Nucía ya hablaban que ellos, los canteros de la Nucía, como de otras poblaciones, ¿no?, del interior de la Marina Baixa y del Comtat, desde finales del siglo XIX y principios del XX, esos canteros, esos jóvenes, estaban emigrando a canteras de Cataluña, especialmente en el norte de la ciudad de Barcelona, para especializarse en el adoquín, en el trabajo del adoquín. Iban y venían, pero no solo trabajaban en Barcelona, sino, como hemos visto a través de algunos testimonios que hemos conseguido inéditos de memorias de algunos canteros de la Nucía, ellos se desplazaban incluso a Portugal, Andalucía, Murcia, al sur de Francia, a trabajar el adoquín. ¿Por qué era tan importante? Porque el oficio de cantero era como muy especializado, o sea, era un trabajo muy duro
Es cierto, como dice Luri, que una vez que has aprendido el oficio, podías ganar hasta 10, 15, incluso 20 pesetas al día. Claro, eso es una revolución en cualquier sitio, porque los jornaleros en la provincia de Alicante estaban entre 4 o 5 pesetas al día. O sea, es un jornal que no podías competir con él. Pero claro, el ser un especialista en el trabajo de la cantería suponía tiempo y años de esfuerzo. Como veremos, algunos de los líderes sindicales en la cantera de La Mola, ellos desde bien jovencitos, con 13, 14 años, habían entrado a trabajar en La Mola. Aquí, como vemos, es una foto de Castellfollit de la Roca, en Cataluña, y ya desde el año 1917 ya hay canteros de la Nucía. Claro, ¿qué pasa con esta gente que aprenden un oficio que les da una proyección, por lo menos a nivel nacional, de Francia, ¿no? Del país vecino? En Cataluña, en ese momento, sobre todo en 1910-11, es cuando surge la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista que será tan potente, ¿no?, hasta el final de la Guerra Civil. Entonces, todos estos canteros que van y vienen se impregnan de estas nuevas ideas sindicalistas, de sus métodos, ¿no?, de la acción directa, del tema de la huelga, del boicot. Bueno, en verdad es un sindicalismo, no es un sindicalismo anarquista, es un sindicalismo de práctica anarquista, ¿no? Ellos utilizan unos métodos que en su momento conectan con una amplia capa de trabajadores. Entre ellos, podemos decir que en la Nucía prácticamente todos los canteros del municipio, todos estaban afiliados a la CNT. Fue tan potente el movimiento en la Nucía que, claro, que ellos ya desde finales de la dictadura de Primo de Rivera empiezan a construir su propio sindicato, piedra a piedra. Y hoy en día aún está en pie. Tuvimos la suerte de hace una semana y pico presentar en la Nucía este libro en el local que ellos construyeron de la CNT. Ahora es un local del ayuntamiento, un teatro, pero está igual, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta esa fuerza de esta gente. ¿Qué pasa? Que estos canteros especializados, cuando empieza el movimiento industrial adoquinero en nuestra provincia, que Alicante es la provincia adoquinera por excelencia, ¿quiénes van a enseñar a las personas, a los jóvenes que viven en los alrededores de esas canteras? Pues los que van a enseñarles son canteros de la Nucía. Y ellos no solo llevan su maestría en el oficio, sino que ellos llevan sus ideales, porque son activistas. O sea, no eran un mero sindicalista que cotizaba. Hay muchos ejemplos de canteros que son activistas. Aquí en la cantera de La Mola tenemos canteros de la Nucía que con 21 años estaban realizando mítines ya en su local, en este que estaban construyendo. En 1932, José Congost García, que ha apodado Pepe el Roig por su pelo, que tenía el pelo rojo, aparte que fuera muy de izquierdas, pues en 1932, o sea, con solo 21 años, ya estaba realizando su primer mitin en este local en construcción. Claro, imaginaos el impacto para esos jóvenes que vivían, por ejemplo, pues en la cantera de La Mola, en esas partidas agrícolas que tenían una economía de subsistencia, ¿no? Era un sitio había un poco de agua, pero se dedicaba a la ganadería, una economía agrícola muy pobre, ¿no? Y también de mentalidad muy conservadora. Pues claro, que empezaran a llegar esos canteros que encima que son tus maestros y te enseñan el oficio, son anarquistas. Y no solo anarquistas de palabras, sino gente que escriben en periódicos y revistas anarquistas. Entonces, claro, el impacto fue muy grande. Más si lo relacionamos que todos estos jóvenes canteros que se inician con 15, 16, cuando se proclama la Segunda República, en 1931, como mucho tienen 17, 18, 19 años. O sea, es una eclosión. ¿No? De repente, o sea, después de tantos años de dictadura, con un sindicato anarcosindicalista con su práctica no legalizada, el único sindicato que había en la dictadura era la UGT, claro, de repente tienen las libertades democráticas, tienen derecho a sindicarse, a que el sindicato sea reconocido, a pedir bases de trabajo. O sea, fue una revolución para ellos. Pero ya, de hecho, solo el estar en contacto con esta gente de la Nucía, que eran maestros en los dos sentidos. Y claro, ¿qué pasa? Que ya a los 2 años de proclamarse la República, en 1933,
ya hay constancia que hay un núcleo sindicalista de la CNT en esa cantera. Ya tenemos testimonios de diversos canteros que empezaban ya a afiliarse a la CNT. No sabemos si en ese momento aún cotizarían a la CNT de la Nucía, pero tenemos bastante certeza que así podría ser. Aquí vemos 3 ejemplos de canteros de la Nucía: José Congos García, Pepe el Roig, el que os comentaba que ya con 21 años estaba realizando mítines y escribiendo en periódicos; Vicente Ortuño Solves Napoleón, que fue después un destacado dirigente de la colectividad agrícola de la Nucía. Él sí que era más mayor, era de los más mayores de la Nucía, pero el resto, tenemos identificados unos 5 o 6 canteros de la Nucía en La Mola, y la mayoría eran jóvenes. Y después tenemos a Bautista Ortuño, que bueno, él tenía 19 años y ya había sido encarcelado por diversas huelgas en la Nucía. O sea, gente muy activista que claro, tenemos que tener en cuenta que ellos se desplazaban de la Nucía a esta cantera de La Mola en bicicleta y pasaban allí trabajando de lunes a sábado. O sea, no eran solo relaciones laborales, ellos después tenían que pernoctar en los alrededores y se quedaban en casas como esta que vemos aquí, que es la casa del Zors, que era regentada por unos herreros, que Luri ahora nos comentará un poco la historia de esta casa. Sí, pues esta casa es una antigua casa de labranza, dividida en 2, que pertenecía a Carlos Torres Orduña a finales del siglo XIX, y bueno, esta familia, pues una familia parcera que llevaba ahí desde principios del XVIII. Entonces, pues esta casa, que de alguna manera era el corazón de la partida, aparte de alojar a los canteros que pernoctaban durante la semana o durante varios días de la semana ahí, pues servía un poco como centro neurálgico donde se juntaban no solamente los sindicalistas, sino además pues la gente de la partida para fiestas y ocasiones, ¿no? Yo sí que quiero decir algo. Yo creo que la relación que había allí, no quiero decir que fuera una gran familia, pero sí que es verdad que todo el mundo se conocía, ¿eh? Una de las empresas que llevaba este proyecto de adoquinado era una empresa que es la familia Ferrer Amorós, por ejemplo, eran gente que había vivido ahí desde muchísimo tiempo, la gente se conocía. Sí que es verdad que había pues esa relación entre los patronos y los trabajadores, pero bueno, tenemos constancia, por ejemplo, de que ciertos patronos allí pues daban clase, enseñaban a escribir y ayudaban a los canteros, o sea que no era una relación explosiva. Lo que sí que sucede es que, claro, cuando la situación económica fue complicándose a lo largo de los primeros años de la República, las circunstancias fueron cambiando. Sí que habrían sus más y sus menos, porque, claro, cuando se pagaban esos salarios, esos digamos, sueldos, también era porque la demanda era brutal. A lo mejor había unos pedidos que corrían mucha urgencia y entonces había trabajo que se hacía de estajo. Y bueno, siempre ha existido, lógicamente, ese tira y afloja, ¿no? Pero que dentro de todo no dejaba de ser una comunidad donde la gente se conocía. Y el fenómeno del tira y afloja dentro de lo que eran los intereses de las dos partes, pues siempre estaba ahí. Entre los canteros, por ejemplo, aquí podemos a Vicente Femenía y a José Tur. Ambos fueron respectivos líderes de la CNT, uno por la parte de Benissa y el otro por la parte de Calpe. Los dos canteros trabajaban juntos y es curioso porque, aparte de todo el tema de inquietudes culturales y educativas que compartían, son autodidactas los dos. Eran pequeños pastores de la zona, trabajaban pues la agricultura con sus padres, pero desde pequeños ambos, tanto los testimonios de una familia como la otra, nos trasladan que aprendían a leer en las losas de piedra, cogiendo un retazo de un periódico, a través de un carabinero retirado en la partida. O sea, ya detectas que tienen algo un poco que los diferencia, porque es cierto que hemos identificado unos 37 canteros que trabajaron en La Mola y hay algunos que eran analfabetos. Y después, por ejemplo, en los consejos de guerra, después de la guerra, no saben firmar y firman con el dedo. Pero sí que hubo ahí un movimiento, ¿no?, de interés por mejorar, ¿no?, la cultura. Y estas personas, por ejemplo, el caso de Vicente Femenía, llegó a hablar esperanto, aprendía latín. O sea, son cosas que de hecho cuando te las dice un familiar te sorprende y dices, bueno, vamos a ver, ¿no?, de qué están hablando. Pero, claro, el Vicente Femenía fue vicepresidente de la CNT en el año 34. El José Tur fundó la CNT en Calpe en la primavera de 1936, a unos
a un par de meses antes de iniciarse el golpe de Estado, ¿no? y la guerra civil. Entonces ellos ya coinciden los dos con que es una trayectoria que otros líderes anarquistas en España tienen, ¿no? Esa formación autodidacta y el querer superarse. ¿Cuál fue la sorpresa, ¿no? Una más, que claro, que pudimos documentar, ¿no? Esas inquietudes culturales. Porque como hemos visto, en el año 34 se funda la CNT, pero en octubre de ese mismo año hay una huelga general revolucionaria en toda España, en octubre, promovida por la UGT, pero que en Asturias tuvo la participación de la CNT y el Partido Comunista, conocida como la Revolución de Asturias, que causó, bueno, la intervención del ejército, una parte de tropas indígenas, miles de muertes, muchos centenares de obreros encarcelados y, en nuestro caso, en la provincia de Alicante, el cierre de las casas del pueblo y de los sindicatos obreros de la CNT. Entonces, ¿qué hizo el núcleo, ¿no? ¿Y cuál ha sido una de las grandes sorpresas de esta investigación? Que los canteros de la Mola no se quedaron parados en ese tiempo en que las actividades del sindicato no estaban legalizadas y no podían hacer ninguna reivindicación laboral. Empezaron a escribir a periódicos como vemos aquí. Esto es la Revista Blanca, es una revista, no es un periódico del común, es una revista que está dentro del campo de proyección del movimiento libertario, pero es una revista más enfocada a filosofía, a pensamiento liberal, naturismo, o sea, de una cierta altura intelectual. No es una revista que se leyera en un centro obrero, normalmente. Pero bueno, como digo, una de las sorpresas fue encontrarnos que diversos canteros, como Vicente Femenía, como Pepe el Roig, como Vicente Ibars, escribían en este periódico sobre diferentes cuestiones. Aquí vemos a Vicente Femenía, que dice que desea que Cultura Proletaria de Nueva York y Fructidor de Mahón le envíen 5 ejemplares. Y dice, así como Ética de Valencia, un ejemplar. Dirección Partida La Mola, Calpe. Claro, imaginaos la sorpresa. Yo es que no tengo otra palabra, pero cuando encuentras esto, dices, o sea, un cantero en un paraje bastante aislado de montaña está pidiendo un periódico que es de Nueva York, Cultura Proletaria, que está escrito en español, pero que forma parte del mundo de la cultura anarquista en Estados Unidos, de habla hispana. Es muy sorprendente, la verdad. Así como Fructidor, es un periódico de las Juventudes Libertarias de la isla de Menorca, o la Revista Ética, que la Revista Ética es otra relacionada con el movimiento libertario, pero no propiamente libertaria, que es una revista de educación sexual y de naturismo. A ver, sorprende mucho porque también encontramos otras noticias, por ejemplo, de Pepe el Roig, que se preguntaba desde La Mola si existía la materia en esta misma revista, en la Revista Blanca. Otro día escribe una pregunta diciendo que por qué un pequeño pueblo de León pertenece a Castilla y no a León, o sea, con dudas geográficas. O el mismo Vicente Femenía, que escribe y dice que quiere encontrar a una compañera que comparta sus ideales. Claro, el tema es que no solo escriben y piden ejemplares, ellos lo que empiezan a hacer en ese contexto del año 34-35, que no hay actividad sindical legalizada en la CNT, empiezan a difundir, a realizar una labor de propaganda por las partidas rurales de los alrededores de la cantera, pero llegan a Calpe también. Y en Calpe consiguen que, en la primavera del 36, a poco de la guerra, se crea un Ateneo Libertario y lo titulan y ponen un rótulo que se llama Ateneo Libertario sin Dios. Claro, imaginaos en un pueblo como Calpe, ¿no? O Benissa, que tienen un peso considerable el movimiento conservador. Pues Benissa era el cacique Juan Torres Sala, que era el jefe provincial de la derecha regional agraria, tenía su sede en Benissa, él era benisero, y mitad de Benissa, mitad de Pego. O sea, son pueblos con señorío caciquil muy grande. Entonces, este núcleo de canteros tuvo su repercusión tanto en Benissa, pero sobre todo donde alcanzó una fuerza muy tremenda fue en Calpe. Solamente quería apuntar un dato de contexto que siempre me gusta dar. En las elecciones de junio del 33, las generales, que fue las primeras en que las mujeres pudieron votar, ya no lo hicieron hasta el 78, creo. En esas primeras, de cada 4 mujeres de Cal, votó una.
la participación fue del 33% nada más, y las derechas se llevaron el 75% de los votos. Esto indica un poco el caldo de cultivo. Claro, colocar en una portalón de Calpe el Ateneo sin Dios, pues era algo que era inadmisible, ¿no? Era algo que rompía todos los esquemas. Pues bueno, otra también de las sorpresas fue que no solo en estos años del Bienio Negro se dedicaron a realizar una actividad de propaganda por todos los alrededores, sino que abanderaron un movimiento para reclamar una escuela rural para la partida benisera de Canelles y la de Calpe, que era Barranc Salat, que estaban unidas. Y en abril del 36, un documento muy bonito, en este caso nosotros llamamos Carta Pobla porque se ve todos los habitantes de la partida de Canelles, la mayoría, y algunos de Barranc Salat de Calpe, que firman esta petición para que el Ayuntamiento de Benissa solicite al Ministerio una escuela pública para ellos, porque sí que había otras partidas. La República, claro, realizó un fuerte empuje a nivel de creación de escuelas en toda la provincia de Alicante, y en Benissa se creó las escuelas graduadas que aún tenemos, pero es que también se crearon escuelas en las partidas rurales de montaña, en Pinos, en Bernia, en las partidas de costa de Benissa. Cerca de Canelles, otra partida tenía también una escuela rural. Y claro, ellos se encontraban un poco como discriminados, porque decían: nosotros tenemos las peores comunicaciones con Benissa, estamos a casi 2 horas, no tenemos escuela, si tenemos que ir a Calpe también son 2 horas. Entonces abanderaron, y es muy bonito porque el documento, los primeros que firman son los sindicalistas, un poco los líderes, ¿no? Pues el líder de Calpe, José Turibars, el líder de Benissa, junto a los patronos, como ha comentado Luri, Amorós y Ferrer, que también firman. Pero quiero decir, el movimiento que se creó en esa partida, en esta cantera, no solo tuvo una proyección laboral, sino que tuvo una proyección cultural, educativa. Es cierto que con una tendencia, que era la anarquista o sindicalista de CNT, sino que también consiguieron movilizar para ir ya más allá y generar un movimiento, ¿no?, ya casi vecinal, ¿no? La verdad es que lo hemos disfrutado. Se ha disfrutado mucho encontrar estas cosas, porque ya te digo, yo que soy de Benissa, es que nunca me hubiera pensado que esto podría aparecer. Ya antes de la Guerra Civil, y ya un poco acabando, pues bueno, ¿qué consiguió esta gente, ¿no?, de la cantera de la Mola antes de que empezara la guerra? Aparte, ¿no?, de ampliar un poco sus bases de apoyo, de sentar las bases de la CNT en Calpe, de contribuir a potenciar la CNT en Benissa, pues bueno, consiguieron firmar el primer convenio de la industria adoquinera en toda la provincia de Alicante. Esto no quiere decir que algunas pequeñas industrias adoquineras pudieran haber acuerdos entre patronos y obreros que no estuvieran avalados por el Ministerio de Trabajo. Pero en todo el periodo republicano, entre 1931 y 1936, el único convenio laboral, que ellos llamaban bases de trabajo, que fue avalado por el Ministerio de Trabajo, se consiguió por los canteros de la Mola. Ellos se pusieron en huelga a finales del mes de mayo, y a principios de julio, ante el desacuerdo de patronal y sindicato, el Ministerio de Trabajo intervino y acordó unas bases de trabajo, y bueno, la CNT y los patronos no tuvieron más remedio que aceptarlas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un gran éxito, porque tuvo repercusiones también en los municipios de Marina Baixa, de Altea, Nucía, y hay testimonios de algunas huelgas que hubo en Altea, y es curioso porque los testimonios y algunos consejos de guerra hablan de los tipos de huelga que hacían. Una era la de brazos caídos, que era ir a trabajar, llegaban al Tajo y se sentaban allí, y uno sacaba un periódico y pasaban todo el día allí, y así todos los días. Es cierto lo que comenta Luri, la industria adoquinera a principios de la República pues sufre un parón. Tenemos toda la crisis del 29, también los inicios de la República, y en muchas ocasiones no fue fácil, a pesar que los patronos quisieran, no fue fácil el poder llegar a final de mes y pagar. En las canteras de Marina Baixa y Benissa Calpe tuvimos la suerte que ya desde antes de la República había contratos firmados para adoquinar trozos, ¿no?, travesías urbanas de
de la carretera, ¿no?, Nacional 332, pues ya sea a su paso por Olivapego, a su paso por Benissa, algunos tramos ya un poco al sur. Entonces eso les ayudó a ir sorteando estos problemas, ¿no?, de falta de demanda y de bajadas de precios, porque si todo ese impulso de Comprimo de Rivera fue tremendo, fueron años de mucha bonanza, entre 33, 34, 35 fueron años muy complicados para las canteras, y hay muchos testimonios de canteros de la Nucía que no tenían trabajo ni allí, ni en Cataluña, ni en ningún sitio, ¿no? Y claro, eso era muy duro, ¿no? En una época en que no hay seguridad social, no hay nada, y también no son labradores, ¿no?, son canteros, es su oficio. Entonces, bueno, yo creo que conseguir su primer convenio laboral fue un gran hito, ¿no?, porque en principio la cantera de la Mola oficialmente se abre en el 26, pero como hemos visto desde el año 17 estaba en marcha, pues bueno, al cabo de unos 10 años se consiguió firmar el primer convenio laboral de la provincia y también de Benissa. No existe ningún convenio de trabajo, ni en el campo, ni en todas las industrias del mueble que tenía Benissa, que tenía bastantes potentes. No existe ningún convenio laboral hasta que se firma este, ¿no? Entonces yo creo que queda ese legado, ¿no? Y bueno, también hay que reivindicarlo. Sí. ¿Pasamos ya a la guerra? Sí, a ver si tenemos tiempo para alguna pregunta. Nada, ya finalizamos, pues bueno, se inicia la guerra ya en este tipo de canteras, ya no solo en las de Alicante, Marina Baixa, Benissa Oltá, la producción se paraliza. Es cierto que en la Nucía, por ejemplo, se colectiviza la industria del pórfido, la industria adoquinera, pero bueno, la dinámica de guerra civil, desgraciadamente, necesita hombres jóvenes en edad laboral para ir al frente, y muchos de ellos se fueron voluntarios. Hay un episodio muy característico del inicio de esta guerra, que es que una partida de canteros de la Nucía y de Altea organizaron una expedición a Javea, pero nada, 2 días después del golpe de Estado, y se fueron en camiones a asaltar el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia. Por fortuna no hubo enfrentamiento armado y los guardias civiles se rindieron, y bueno, fue el inicio, ¿no?, como esta foto que conseguimos en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid, de canteros de la Nucía con azadas, con picos y con pistolas y fusiles, ¿no? Ahí empezó la guerra civil y las distintas suertes y itinerarios de cada cantero. En el libro encontraréis un poco algunas historias de ellos, algunos esbozos de sus biografías. Sí que quiero comentar que una gran parte de ellos, casi más o menos la mitad, se fueron voluntarios en unidades. Curiosamente, no se fueron algunos de ellos a unidades anarquistas, pero otros se fueron con el batallón Alicante Rojo, muy conocido aquí en Alicante y que se compuso de muchos jóvenes de la comarca de la Marina, Alta y Baixa. Era un batallón de la UGT, socialistas. Pero bueno, en esa época también el voluntariado entra en otras dinámicas, ¿no? Ya no solo entra tu ideología, también entra que sois amigos o familiares. Tú te apuntas a esta, pues yo me voy contigo porque quiero ir. Bueno, pues una gran parte de ellos, como aquí tenemos a Vicente Fornés Signes, que está ahí en el círculo en rojo. Él era un cantero de Gata, trabajaba ahí en La Mola y estuvo en el batallón Alicante Rojo. Vicente Femenía, el líder de CNT también de Benissa, estuvo en el Alicante Rojo. Aquí a la derecha el cantero Miguel Pastor Reus, de Benissa, sí que estuvo en milicias de la CNT. Pero bueno, hubo distintas suertes. Lo que sí que hemos podido documentar en el libro es que todos los líderes, tanto de los de la Nucía como los de Benissa Calpe, tuvieron puestos de oficial en el Ejército Popular de la República. Encontramos diversos sargentos, tenientes o comisarios políticos como José Turibars o Pepe el Roig, que fue comisario político. Y bueno, tristemente con el final de la guerra, ahí ya Luri comentará un poco el tema de la represión, el nivel de... Bueno, pues de los 37, 38, 40 canteros que podemos documentar, habría alguno más seguro. 16 de ellos sufrieron consejos de guerra y fueron represaliados por el franquismo. Hubo un caso de fusilamiento en la persona de Vicente Fornés Signes, de Gata, que fue ajusticiado nada más prácticamente acabada la guerra. Pocos meses después fue un proceso fulgurante.
y algunos de ellos pues estuvieron encarcelados y después pues dos de ellos pudieron exiliarse. Esto sí que se lo dejo a mi compañero porque es una parte que le gusta especialmente. No, que va, que va. No, bueno, son momentos complicados. La verdad es que así como es muy ilusionante, ¿no? Pues trabajar todo el tema de preguerra, pues la guerra es dura en todos los sentidos, pues porque pasan cosas y cosas que no son agradables, ¿no? O que desgraciadamente estamos viendo hoy en día, ¿no? En ciudades de Europa. Entonces, bueno, afrontar eso cuesta mucho. Cuesta bastante y nunca es fácil interpretar los hechos, ¿no? Porque hay diversos testimonios, la documentación sí existe es de parte, que son los consejos de guerra, entonces es complicado. Yo sí que quiero resaltar la importancia que estamos hablando de 37 canteros más o menos documentados y 16 con consejos de guerra y otros 2 condenados en batallones disciplinarios de trabajadores forzados. A ver, la proporción es totalmente fuera de lugar. O sea, no hay otro sector fuera ya del campo, ¿no? que era donde vivía la mayoría de los trabajadores de Benissa o Calpe o de la Nucía, con tanto nivel. O sea, estamos hablando de casi el 48% de represaliados con consejos de guerra. O sea, no que estuvieran encerrados, no, sino con consejos de guerra. Esto es un poco lo que yo creo que el remor, ¿no? Eso que ha quedado en Calpe, decir, allí pasó algo, no sé qué pasó, ¿no? Pues porque las circunstancias de posguerra pues fueron muy duras, ¿no? Como para contar después a tus hijos lo que había pasado, pero que sí que se tenía una constancia en la memoria colectiva de Calpe, que allí pasó algo gordo, no sé qué, pues es cierto que pasó algo gordo porque el núcleo sindical que se creó en La Mola no solo tuvo esta repercusión de conseguir bases de trabajo o que una parte de ellos en el frente fueran oficiales, dirigieran hombres en combate, tenían esas dotes, sino que la otra parte de canteros que no estuvieron en el frente desde un inicio formaron parte de todos los órganos políticos de Calpe. Incluso toda la CNT de Calpe, o sea, hasta casi el final de la guerra no encuentras un marinero o un labrador. O sea, todos los concejales, hasta prácticamente el final de la guerra, son canteros. Claro, que es un hecho totalmente... es que incluso encuentras de teniente alcalde al herrero de La Mola, que es de Benissa, y lo encuentras de teniente alcalde en Calpe representando a la FAI. O sea, es muy sorprendente porque la CNT, toda la junta directiva, prácticamente hasta el final de la guerra, son canteros. O sea, la CNT es la cantera. Y si está en guerra y no se trabaja en la cantera, ellos están o en el frente o están en órganos políticos de decisión en el ayuntamiento. Si crean una colectividad agrícola, el presidente igual es de la UGT, cantero, y el vicepresidente es de CNT, de cantero. O sea, no sé, es que es un hecho que... Por eso digo que cuesta poder encontrar igual otra investigación así, porque para nosotros es una sorpresa constante. Es una sorpresa constante lo que ha supuesto esta investigación. 2 de los canteros consiguieron exiliarse, uno de ellos Pepe el Roig, desde aquí, desde el mismo puerto, aquí enfrente, en el Stambrook, con su hermano Ramón, aunque Ramón, que también era cantero en las canteras de Sacs, pero Ramón no aparece en los listados. José Tursí sale en el listado del Stambrook. Corrió la misma suerte que muchos alicantinos y españoles en el norte de África, pues primero campos de concentración y después ya los campos de trabajo del desierto para construir el transahariano, que en muchas ocasiones eran campos de la muerte que no tenían que envidiar a otros campos de Europa, ¿no? De los nazis. Debemos tener en cuenta que los campos estaban regentados por soldados, ¿no? Y oficiales del ejército de la Francia libre, de la Francia de Vichy, y bueno, colaboracionistas. Tanto Ramón como José Tur como José Congos consiguieron sobrevivir, y con la liberación del norte de África en noviembre del 45, en noviembre del 44, pues bueno, fueron liberados y Pepe el Roig decidió trasladarse a Orán, a vivir allí y trabajar en trabajos en el puerto. Su hermano Ramón se quedó en algunas minas que había en la frontera entre Argelia y Marruecos. Bueno, desgraciadamente hubo un brote de peste en enero de 1945 y murió
de forma sobrevenida, en nada, se puso enfermo y a los pocos días murió. Habían llamado a su hermano Ramón, que estaba ahí en la frontera Marruecos-Argelia. Cuando llegó Ramón se contagió y a los 7 días después murió también. El otro cantero que consiguió exiliarse fue José Turibars, el líder de la CNT de Calpe, de cantero. Él se retiró a Francia con el ejército republicano, fue encerrado en campos de concentración y cuando fueron a las vísperas, ¿no?, de la invasión nazi de Francia, fueron movilizados para trabajar en tareas de fortificación cerca de Suiza y allí fue hecho prisionero de guerra por los nazis, intentó escaparse, lo volvieron a coger y acabó en Mauthausen. Así todo tuvo suerte porque Mauthausen era una cantera. Recordemos, ¿no?, las escaleras de la muerte que tenían que subir, ¿no?, pues la mayoría, muchos de ellos españoles, ¿no?, esos bloques de más de 30 kilos a sus espaldas, si caías ya era muerte. En su caso, José Tur, al ser cantero, pudo trabajar en la cantera como cantero especializado, haciendo los bloques, y eso, unido a su fortaleza física, consiguió sobrevivir, y con la liberación del campo por los americanos sería evacuado a Francia, donde consiguió el estatus de refugiado político y vivió hasta, bueno, prácticamente su muerte. Allí vino alguna vez en la transición a Calpe, pero muy pocas veces, y siempre estuvo ligado al movimiento libertario, formando parte de tanto del sindicato como de organizaciones de expresos políticos. Y bueno, en el libro hemos tenido la suerte de tener un poco, contar con las memorias de José Turibars a través de un sobrino que le contó toda su experiencia. Y bueno, con esto, un final un poco trágico, pero yo me quedo un poco en general con el libro. Mi valoración, supongo que la compartimos, es que yo creo que el libro aporta conocimiento sobre una industria totalmente olvidada a nivel valenciano, que es la industria adoquinera. Yo creo que había que ponerla en valor, y más conociendo que esa industria, su base estuvo en Alicante, ¿no?, y en tierras de esta provincia, especialmente en el norte, en la comarca de la Marina Baixa, pero bueno, con sus ramificaciones en Sacs y en Benissa-Calpe y en Quesa, en Valencia. El resto de la industria adoquinera valenciana ya no fueron adoquines de ofita ni volcánicos, fueron ya otro tipo de adoquines, y es otra historia que esperemos que, bueno, que a raíz de esto pues se pueda contar. Y por otra parte, un poco rescatar la historia de estos canteros. El otro día estuvimos presentándola en Altea, un pueblo con mucha importancia en el tema adoquinero, y la verdad es que se lo comentaba Luri, al acabar se acercó una persona mayor que me dijo que su familiar, su abuelo había sido cantero en las canteras de adoquines de Altea, provenía de Teulada, y el hombre solo estaba agradecido porque habláramos y recordáramos la historia de un oficio olvidado también, ¿no?, que es la cantería de adoquinera, ¿no? Y con eso me quedo, ¿no? Me quedo con esas dos cosas. Y también me quedo un poco con la gratitud de uno de los patronos de la cantera de La Mola, que fue el Manuel Verduginer. Era un cantero regía canteras, era como un comerciante, explotaba canteras, no eran en tipo de arriendo. Y él fue durante muchos años tuvo relación con la cantera de La Mola, hasta prácticamente el año 45, 46, y lo curioso de este hombre, que yo creo que quiero un poco compartir con vosotros, es su humanidad, ¿no? Porque él, en tiempos muy oscuros, ¿no?, del franquismo, él no dudó ni un momento. En diferentes consejos de guerra hemos encontrado avales que escribió de su propio puño y letra, avalando a sus canteros. Claro, avalando a canteros cenetistas, gente de acción, con responsabilidades políticas, habían sido oficiales, y él no dudó un momento en avalarles, no solo en consejos de guerra, que ya era dar mucho la cara por alguien, porque nosotros hemos consultado, pues, por desgracia, muchos consejos de guerra, y mucha gente al que le pides un aval esquiva como puede la situación. Él no la esquivó, el patrono,
y no solo dio la cara en consejos de guerra, sino que una vez cuando estos penados podían conseguir la libertad condicional o estaban desterrados a otro municipio, él escribió avales ante el ministerio para darles trabajo en la cantera de La Mola o en otras canteras que él regentaba en la Marina Baixa. Entonces, bueno, me quedo con esa labor humanitaria, ¿no?, de esta persona que a pesar de haber sufrido, pues bueno, las circunstancias también de la época, una época muy complicada para todos, para canteros, también para patronos, época muy, muy complicada a nivel político, a nivel económico, pero él no dudó nunca en avalarles, ¿no? Y con eso me quedo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Robert. Y bueno, yo creo que nos han trasladado la emoción, ¿no?, de la historia, de los documentos, de los archivos. Un poco ha puesto de manifiesto esta pequeña historia, esta historia de héroes anónimos, ¿no?, que bueno, nos permite ahora sacar a la luz esta historia local. Bueno, trasladamos la palabra al auditorio por si alguien quiere decir algo. ¿Una opinión? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, que lo lean con todo el placer y que sepan que nos encantará que lo hagan. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Ha quedado claro, ha quedado claro. Bueno, podría preguntar algo esencialmente por el hecho de que yo también me he dedicado a reunir material, sobre todo basado en las memorias de mi padre, que fue compañero de José Ramón, bueno, de Ramón quiero decir, de Ramón, y lo asistió y estuvo con él en los últimos prácticamente momentos de su vida, porque fue visitado al hospital donde estaba contagiado, y el caso es que me hace revivir muchas cosas, lo que estáis contando. Y quería preguntaros si, como yo, más o menos tenéis algún tipo de vínculo emocional, ¿cómo habéis podido, cómo os habéis sentido mientras escribíais y conectabais con todo eso? Eso te lo dejo. No, tú. Luego después yo. Sí que es verdad que cuando una persona, cuando un creador o cuando un estudioso se centra en una historia, llega un momento en que los personajes forman parte de ti, ¿no? Piensas mucho en ellos, estás mucho tiempo, porque toda información que tengas es una información que es corta, es poca. Y no solamente estamos hablando de motivaciones históricas, sino estamos hablando de motivaciones personales, contextos. A veces nos encontramos en documentos que son duros, ¿eh? Hoy estábamos hablando, por ejemplo, de los asesinatos en Benissa, ¿no?, durante la guerra, asesinato del párroco o de propietarios, ¿no? Y entonces estás estudiando, por ejemplo, en este caso, y estás intentando empatizar con la persona que fue fusilada, intentando entender qué motivaciones. Primero si fue, porque fue condenado en un consejo de guerra que no sabemos si tuvo las garantías que tenía que tener. Eso es lo primero, ¿no? Pues no sabemos. Hay mucha gente que te denuncia y a lo mejor eran denuncias que no eran reales. Y segundo, qué posibles motivaciones, ¿no? Había una carta de uno que se despide de su familia antes de ser fusilado, claro, lees eso y te... ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que empatizas y está claro, como muy bien ha dicho Vicente, que la historia la escriben los vencedores, ¿no? En el caso de Ramón, que fue allí a ver a su hermano, ¿no?, que murió. En el caso de José, que era una persona sensible, que era una persona que había estado allí, una persona que lógicamente, desde el punto de vista, cuando lees las cartas de José el Roig, los lees en prensa, hay algunos comentarios que son casi místicos. Habla del amor, el amor del mundo y el amor entre los seres humanos, ¿no? Dice, bueno, pero qué contraste es este, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te quedas siempre con esa sensación de... Lo tienes cercano y al mismo tiempo intentarías llegar al fondo de la persona, porque todos tenemos luces y sombras
y nosotros solamente, los investigadores, los historiadores, lo único que hacemos es interpretar cosas, ¿no? Por eso muchas veces un hecho objetivo no es objetivo, depende de cómo lo ve el investigador y cómo lo interpreta, ¿no? Pero creo que hay una parte al final realmente y bueno, por supuesto, la vinculación que hemos hecho con la familia Congost, ¿no? Pues además nos ha creado una gran complicidad en todo esto, ¿no? Yo no sé si puedes añadir alguna cosa, seguro que sí. No, a ver, yo lo comparto, ¿no? A ver, todo trabajo de investigación nunca sabes, ¿no? ¿Qué te esperas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Ya te digo, prácticamente desde los 17 años estoy investigando y me he encontrado muchas historias, pero muy potentes. Pero una historia colectiva como esta no he encontrado, ¿no? Y entonces eso se vive de una forma muy especial. Porque como decía, ¿no? No sé si siempre soy optimista y espero poder encontrar otra historia, ¿no? Así poder seguir el hilo, pero yo creo que esta historia que hemos contado, a pesar que ha sido un puzzle, porque prácticamente no había ni un documento entero que hablara sobre la cantera, ha sido un puzzle muy tremendo, una labor de investigación yo creo que bastante completa. También el yo ser de Benissa y Luri de Alicante, pero en este caso con muchos años de residencia al Calpe, hemos podido hacer un buen nexo para contar la historia, porque esta historia no se podría haber contado ni yo solo desde Benissa, ni él solo desde Calpe, y yo creo que eso nos ha permitido que pudiéramos contactar con muchas familias y tener un testimonio directo. En muchos casos nosotros sabíamos más, ¿no? Es lo que suele pasar, pero la familia siempre te da una visión extra, ¿no? Sobre todo los hijos, ¿no? Si se han conocido a sus padres o en este caso si las madres, si eran políticas, te dan una visión que el documento no te da, ¿no? No lo tenemos. Desgraciadamente nosotros hemos entrevistado a algunos canteros de la Nucía, pero no hemos podido entrevistar a ningún cantero que ha protagonizado estos hechos, ¿no? Entonces eso te plantea, como ha comentado Luri, una problemática, porque no sabes verdaderamente cómo acercarte, ¿no? A la proyección de alguno de esos canteros. En este momento, por ejemplo, recuerdo a Pepe el Roig, que escribía en Solidaridad Obrera, el periódico de la CNT, que había tenido un sueño y que había como que la vida, ¿no? Era más favorable hacia los trabajadores y que se despertó y se encontró la realidad, ¿no? Eso en el año 33. Y claro, entonces él dice, yo no quiero volver a soñar, ¿no? Y entonces hace un llamamiento a que los trabajadores tomen conciencia, ¿no? De la situación en la que se vive. Claro, cuando lees eso, esa persona era muy potente, ¿no? En todos los sentidos, porque está claro que era un líder nato, su propia fisonomía, el pelo rojo, ¿no? Pero sabes que esa persona ya tenía algo, ¿no? Es como lo que he comentado, como los líderes, ¿no? De Vicente Femenía, de Benissa, o el José Tur de Calpe, que desde pequeños ellos fueron autodidactas, ¿no? Y encima de la losa, ¿no? Del bancal estaban allí aprendiendo. O sea, esas ansias, ¿no? Yo lo que he notado es que había muchas ansias de justicia social por una parte, es cierto, pero por la otra, por la cultura, ¿no? Por culturizarse, por tener... Muchos de los testimonios en los consejos de guerra acusan a canteros por cosas que hoy en día serían tontería, ¿no? Pues porque repartían libros con mujeres desnudas en la portada, ¿no? Los libros de estos revistas naturistas que pedían, o que ya desde pequeños tenían inquietudes sociales y les perseguía la Guardia Civil. O sea... ese era el contexto un poco en el que se vivía, ¿no? Un contexto muy complicado y más en zonas de montaña. Pensemos que al final, tanto en Sacs como en Orcheta, como en Altea, La Nucía, Benissa, las canteras están en zona de montaña. Y por muy cerca que esté el pueblo, prácticamente en esa época, la poca cultura que podían llegar a tener era a través del contacto, ¿no? Pues que podían tener con otros miembros del sindicato allí, porque después, si estaban trabajando 6 días en la cantera de Benissa y volvían a La Nucía, en un día tenían que estar con su familia, no tenían tiempo a actividades sindicales, ¿no? Entonces ves una vida muy intensa, ¿no? Una vida muy intensa, sobre todo que se potencia en los años de la República, crea muchos lazos, lo que dice él.
Claro, un cantero que estaba viviendo allí en casa de una partida en Benissa, o la de Calpe, con gente de la partida, los lazos van más allá de una relación laboral, ¿no? Por eso digo yo, a mí lo que más me sorprendió es ir a la partida y que aún hubiera personas que recordaban que en una casa había reuniones sindicales y que había un cantero que tenía el pelo rojo, o sea, ese tipo de cosas. Yo he hablado con mucha gente como Luri, mayor, la gente no tiene ese nivel de detalle. Cuando te dicen en una partida de montaña que ahí había una reunión sindical, ahí algo, sabes que algo estaba pasando, pero algo, ¿no? Algo muy intenso, ¿no? Y la verdad es que me hubiera gustado mucho pues, poder haber entrevistado a alguno de los protagonistas. Me quedo con eso, ¿no? Poder conocer un poco sus impresiones, ¿no? Cómo lo vivieron, ¿no? Pues el perder a canteros, porque nosotros tenemos constancia de que cuando estaban en el frente y volvían, aunque fueran de pueblos diferentes, iban a visitarse. Si estaba en La Nucía, iba a Calpe, el de Calpe iba a La Nucía, o de Sax venía aquí. O sea, que las relaciones, siendo bastante aisladas, ellos siempre buscaban, ¿no? esa confraternidad que tenían. Entonces me quedo con eso. Me hubiera gustado poder entrevistarles, pero así todo yo creo que bueno, nunca se sabe, esto es un inicio, ¿no? Y cuando publicas un libro, después empiezan a aparecer otras historias. Bueno, felicitaros otra vez y sobre todo porque habéis puesto carne a la piedra, habéis emocionado, a mí me habéis emocionado. Yo quería, no sé si lo tenéis pensado, pero a ver, hay una pequeña cosita. Habláis mucho de SAS, voy a fastidiar a los de SAS, porque en realidad trabajaban en la cantera de SAS, pero precisamente Ramón Congós se hace el jefe en Petrel. Lo poquito que pude yo recuperar y que os di a través de... Y por Boni. Es que, y por Boni, efectivamente, vamos a ver, es que es exportable, es decir, fue lo que pasa en esa cantera, fue exportable allá donde iba uno de ellos. Ramón Congós está en la cantera de Sax, pero enseña a la gente a leer, enseña en Petrel, es concejal en Petrel, y cuando se va al frente, su mujer es la primera concejala, la primera mujer concejal de Petrel, es decir, que me parece de una trascendencia enorme lo que habéis visto, porque efectivamente va más allá. Sí, es totalmente así, por eso digo que queda aún mucho campo abierto y esperemos que esto sea un inicio, es que eso es lo que suele pasar. También hace unos meses estuvimos en Quesa, también con Nereida, para conocer la cantera de adoquines. Es la cantera de adoquines de Ofita que hay más al norte, es en Valencia, la provincia de Valencia solo está esa, y en Castellón no hay ninguna cantera de roca volcánica. Y justo en esa cantera trabajó un hermano de Pepe el Roig, que es Vicent, que era el mayor, y se reproduce lo mismo. O sea, en esa cantera es un pueblo, Sax es un pueblo que está dentro del ámbito de hegemonía más del socialismo, pero en esa cantera estaba la CNT. ¿Y quién abanderaba la CNT? Pues un cantero de La Nucía. Entonces, claro, es que, hay un campo totalmente abierto. Por eso digo yo, donde hay un cantero de La Nucía, va a haber un núcleo activista de la CNT, se va a crear, porque es que es así. Si cuando se empiecen a estudiar otro tipo de canteras adoquineras por España, pues como la de Albarán en Murcia o otras en Cataluña, es que va a salir esa preponderancia, y sobre todo que cuando hay un cantero de La Nucía hay un núcleo y lo vemos, y claro, de La Nucía aún queda mucho por decir, aún queda mucho por estudiar, y bueno, por eso fue un baluarte de la CNT en toda la provincia de Alicante, ¿no? Yo creo que esto contribuye un poco a la historia local de La Nucía y provincial de Alicante, pero también para tener en cuenta que las historias van más allá de pueblos aislados. O sea, aquí no es la política de campanario, ¿no? O sea, los trabajadores se movían, en este caso canteros, pero también jornaleros, ¿no? Lo estábamos hablando con Vicente antes de empezar. O sea, tenemos que tener en cuenta que esas conexiones existen. Lo difícil es documentarlas.
pero una vez que las documentas ya hay vía para seguir la historia. Y claro que sí, en Sachs, si alguna persona empieza a investigar la cantera de Sachs y a ver quiénes eran los canteros de allí, estoy seguro que una parte muy importante del movimiento sindical va a ser de la CNT, porque en esa cantera no solo estaba un cantero de la Nucía, Ramón, había más canteros de la Nucía, porque al final son los especialistas. De ellos van y enseñas al que vive al lado. Pero bueno, espero que salgan, eso es lo mejor, que después salgan otras historias y ir conociendo, ¿no? Vamos a ver, yo no hago ninguna pregunta. Digo eso que conocemos todo el mundo, debajo del adoquín está el mar. Y vosotros, a través de vuestro trabajo y vuestra exposición aquí, nos habéis presentado un mar de actividades, de personas, de hechos que a mí me han sorprendido, como han dicho, me han emocionado y me ha parecido súper interesante que se hagan este tipo de trabajos. Es una manera de conocer un contexto y de conocer personas que la inquietud cultural que habéis ido desgranando que tenían ha sido para mí sorprendente. Así es que gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Yo también digo, es que solo quiero añadir un poco eso también, la importancia de que tiene el adoquín, ¿no? El Luri lo ha explicado al principio, pero el adoquín significaba, por ejemplo, que en Pego poder adoquinar la carretera, el tramo paralelo de carretera nacional entre Pego y Oliva significaba poder exportar la naranja en condiciones dignas. O sea, que un camión y ya no carros, ¿sabes? Porque es un lodazal, allí después está la Marjal. O sea, a ver, después tenemos, por ejemplo, Sueca. Sueca, el pueblo está por debajo del nivel del mar, por la Albufera. Todos los documentos que lees de principios del siglo XX, tifus, fiebres tifoideas. ¿Qué significó el adoquín, no? ¿Qué significó el adoquín en las ciudades? Está claro, en Alicante, en Valencia, pero ¿qué significó el adoquín también para pequeñas poblaciones, ¿no? Para el comercio? Un poco también quiero reivindicar ese espacio, ¿no? El libro es historia de personas, pero también de una industria, ¿no? que es que tenemos totalmente adoquinada o sea, olvidada y es nuestra, porque encima es de las comarcas del sur ¿no? de la Comunidad Valenciana. Y yo creo que el adoquín fue en esos años 20, años 30, principios de los 40, está unido a progreso, a facilitar la comunicación, a facilitar el comercio, a facilitar la vida y la salubridad y la salud de las personas, ¿no? Y esa vía, yo creo que para mí el poder conocer ese mundo de los adoquines me ha dado mucho, me ha aportado mucho. Y espero que, por ejemplo, en Benissa, que ahora hay una variante eterna que lleva 1000 años allí, pero el día que la variante esté finalizada, pues se pueda recuperar algunos tramos de la travesía urbana de adoquinado, porque los adoquines, como ha comentado la compañera, están aún debajo del alquitrán, ¿no? Y yo creo que es importante, así como dar valor a este tipo de canteras, porque en Camp Negret, por ejemplo, se ha conseguido ya que ese cabo esté protegido como monumento natural por la Generalitat Valenciana, y ahora un segundo paso, que esperamos que también el libro pueda contribuir en diferentes localidades, es a que esas canteras tengan una figura de protección como un yacimiento de piedra volcánica singular que son, ¿no? Y bueno, ahí estamos, o sea que aún queda camino. Yo solamente decir una cosa, que cuando terminamos de escucharos en la Lucía, yo volviendo para Alicante decía, el tema más vuestro tratamiento, esto se hace en Cataluña y se hace una película o una serie, igual que aquellas de textiles catalanes que lo hemos visto, pero esto es una película de profundidad. Esto merece, efectivamente, es historia de personas, historia de industria, o sea, trasciende mucho. Yo esto lo veo como en esas series que han hecho en Cataluña, de los textiles, la industria textil, huelgas anarquistas, etcétera. Es que lo estoy viendo. O sea, habéis hecho realmente un guión para una gran película. Pues será. En serio. Alguien lo hará en el futuro. Alguien lo hará.
Si Dios quiere, será. Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. Gracias a todos y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.